Muy bien, amigos, continuamos trabajando en el curso en línea para poder cumplir la ley antilavado de dinero de actividades vulnerables en México. Vamos a ver el video 4. Vamos a echarle una ojeada a las tesis que fueron resultado de los amparos contra la ley al momento en que se publicó. Recuerden que también estas tesis vienen dentro del libro que ustedes tienen en sus manos. Este libro nos va a ayudar mucho para poder tener información constante en cada uno de los puntos. Es muy probable que haya algún cambio y que sí se incluya en el curso en línea. Ese lo estamos renovando constantemente cada vez que hay algo que se considere importante. Y bueno, el libro viene lo más completo posible hasta el momento de su publicación y tendremos versiones posteriores. Muy bien. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Y obtén gratis el curso en línea. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas. Que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuesta solo 680 pesos más gastos de envío. Adiciona 70 pesos en la Ciudad de México o 140 pesos fuera de la ciudad. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @taxdaymexico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. ¿Qué pasó con este tema de la ley antilavado de dinero? Antes recuerden que si tienen dudas, si necesitan aclarar algún punto en particular, algo que no les haya quedado claro, pueden enviarnos sus preguntas al correo antilavado@taxday.com.mx y con gusto pelotearemos los temas que sean necesarios. Muy bien, soy Javier Martínez. Si algo quisieran ver directamente conmigo, estaré con gusto apoyándolos y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Muy bien, pues llega el 17 de octubre del 2012, se publica la ley y nos dice que va a estar vigente 9 meses después, a partir de el 17 de julio del 2013. Aquí el tema es que mucha gente tiene aquí, considera que que cuando realizas actividades vulnerables debieras conocer la ley, debieras implementar un manual de conocimiento del cliente y cumplir con las obligaciones establecidas 9 meses después, pero no ocurrió. Sin embargo, al momento en que empieza la vigencia de la ley, se crea mucha molestia de los particulares. Al inicio de la vigencia de la ley, que se da para cumplir obligaciones internacionales contraídas por México, generó y sigue generando mucha molestia, por lo que los particulares han buscado la forma de ampararse contra el cumplimiento de las obligaciones impuestas, prácticamente sin obtener resultados. Aquí los particulares prácticamente han perdido todo. Veamos un artículo periodístico de septiembre del 2013 con la idea de que vayamos viendo qué pasó en ese momento. Es un artículo periodístico de Reforma, fue publicado por Víctor Fuentes y con posterioridad, esta nota es nuestra, los amparos se fueron perdiendo por los particulares casi en su totalidad, pero revisemos qué decía la nota periodística porque nos va a ser de mucha utilidad. Dice, estiman negocios que genera infinidad
de avisos e informes. El artículo se llama Llueven amparos por ley antilavado. Consideran además que viola derechos constitucionales y es discriminatoria. Grandes cadenas comerciales, notarios, corredores públicos y agencias de automotrices iniciaron una ofensiva jurídica contra la ley antilavado. A principios de septiembre del 2013, comenzó la presentación de amparos contra la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vigente desde el 17 de julio del 2013. Recuerden que hay un momento para ampararse. Al momento en que se publica la ley, hay un plazo que se tenía el vencimiento en septiembre y entonces la gente se metió amparos contra esta ley. Dice, registros judiciales consultados por Reforma indican que se han promovido al menos 65 amparos en el DF, Guadalajara y Monterrey por parte de las más grandes cadenas comerciales como el Palacio de Hierro, Liverpool, Sears y Sanborns. Los quejosos cuestionan la constitucionalidad de artículos de esta legislación enfocada a prevenir el lavado de dinero. La batalla se centra en aquellos artículos que describen las actividades vulnerables y obligan a empresas y profesionistas a generar infinidad de avisos e informes para las autoridades. ¿Verdad? Suena como que estás pensando lo mismo tú en este momento. En general, las cadenas comerciales, las agencias automotrices, los notarios y los corredores públicos cuestionan 7 artículos de la ley según los amparos, violan derechos constitucionales de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo, libre competencia económica y equidad tributaria, entre otros. El tema ha provocado confusión en el Poder Judicial. Algunos jueces en materia administrativa ya admitieron las demandas a trámite, pero otros se declararon incompetentes y las enviaron a sus colegas en materia penal. Oye, ¿dónde andamos? ¿En el mundo administrativo, en el penal, en el fiscal? Había por ahí bastante confusión. Gerardo Nieto, especialista de Basham, consideró que esta ronda inicial de amparos podría no tener éxito, pues a su juicio la ley no causa perjuicio por su sola entrada en vigor. En su opinión, para impugnarla es necesario esperar a la aplicación de actos concretos, en este caso la presentación de los avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Continúa diciendo el artículo 17 de la ley es uno de los más cuestionados en los amparos, ya que afecta a las cadenas de almacenes al designar como actividades vulnerables la emisión de tarjetas de crédito, servicios y prepago, el otorgamiento de préstamos, los servicios inmobiliarios, la venta de joyas y obras de arte y las operaciones aduanales. Estas les pegan a este tipo de empresas, sí, y muchísimo. En cada uno de estos casos, las empresas tienen que dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera por cada operación que exceda de cierto monto, además de pedir identificación a los clientes y usuarios y recabar copia de dicha identificación, entre otras obligaciones derivadas de la nueva legislación. Muy bien, todavía no hemos entrado a ver cuáles son las obligaciones y ya nos estamos dando cuenta que no ha sido una ley que sea mi simpatía. La neta es que sí tiene muchas broncas. Bien, eso fue lo que tiene el artículo y ahora veamos qué es lo que pasó. Esta primera tesis, veámosla, es del mes de junio del 2015. Recuerden que las metieron en septiembre del 2013, fue septiembre del 2014, casi 2 años después empezaron a darse ya los resultados de los amparos. Esta primero dice: prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El artículo 6 de la ley federal relativa no viola el diverso 21 de la Constitución. Continúa diciendo:
Acorde con el precepto constitucional citado, la facultad de investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Sin embargo, dicha facultad no se transgrede con las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Hacienda por sí o a través de sus unidades en el artículo 6, porque estas facultades no constituyen propiamente una investigación, ya que en caso de advertir hechos que pudieran constituir delitos, la Secretaría deberá presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ante la PGR, quien continuará con su investigación y persecución. Entonces, aquí nos amparamos diciendo, oye, ¿qué crees? Me estás haciendo que yo investigue cuando yo no soy policía. Y aquí la tesis dijo, no te hagas, nada más te estoy pidiendo que mandes información para que la Secretaría de Hacienda, en caso de considerarlo conveniente, levante la denuncia ante el Ministerio Público. Pelas, ya bailamos con esa. Veamos otra. Dice que no violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El artículo 45 del reglamento de la ley y los diversos 11, 12, 17, 19, 21, 23 y 26 de las reglas de carácter general a que se refiere la ley citada no establecen obligaciones adicionales a la ley federal que regulan y por ende no violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, porque solo precisan, y estaría como encomillado, oye, no, espérate, no está diciendo, está precisando nada más los mecanismos y procedimientos que deben implementar quienes realicen actividades vulnerables para identificar a los clientes o usuarios que puedan realizar operaciones de antilavado de dinero con recursos de procedencia ilícita, regulando y pormenorizando las obligaciones previstas en la propia ley a fin de lograr su debido cumplimiento sin que con ello la excedan. Oye, entonces yo creo que no están respetando los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, pelas, tampoco. También dijeron los jueces, no es cierto, no hay bronca tampoco con eso. Y entonces otro amparo que pierden los particulares. Veamos una más. No contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Dice, el Pleno de la Suprema Corte en la tesis 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la 9ª época, en septiembre del 2000, página 44 de rubro fulano, dice que el SAT, sus características le otorgan la naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Determinó por una parte que acorde con el artículo 1 de la ley del SAT, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por otra, que carece de personalidad jurídica propia, pues ningún precepto le confiere una distinta de la que corresponde a la dependencia centralizada señalada, ni goza de independencia para tomar decisiones de propia autoridad. Por su parte, la ley antilavado reconoce a la Secretaría como autoridad competente para velar por la observancia de sus disposiciones. En consecuencia, el artículo 4 del reglamento de dicho ordenamiento, al establecer que el SAT tendrá diversas facultades de control y vigilancia de las personas que realicen las actividades vulnerables establecidas en el 17 de la ley, por ejemplo, integrar y mantener actualizado el padrón relativo, recibir los avisos de quienes las lleven a cabo y remitirlos a la unidad de inteligencia financiera, vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de esos avisos y, en su caso, requerirlos cuando los sujetos obligados no los exhiban en los plazos establecidos en la ley y el reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. No contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Lástima, los que pelearon por ahí también perdieron.
Dice, vuelvo a repetir esta parte, no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica a los que está sujeta la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, porque éste puede determinar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apoye en su órgano desconcentrado. Cuando estamos hablando entonces de la Secretaría de Hacienda o del SAT, debiéramos pensar que es la propia Secretaría, nada más con un órgano desconcentrado que le ayuda a hacer esa chamba. Vayamos por una más. No viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio. Ay, en la torre, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿por quién se amparó por eso? Veamos. La finalidad de la ley antilavado es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, y en sus diversas disposiciones establece limitaciones para llevar a cabo esos actos u operaciones, imponiendo obligaciones y prohibiciones a quienes realicen actividades consideradas como vulnerables, como la de condicionar el pago y aceptar la liquidación o el pago en efectivo de diversas actividades hasta por cierto monto a razón de salarios mínimos, además de obligar a recabar información y dar los avisos que en la ley se señala. Sin embargo, ello no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio reconocido por el artículo 5 de la Constitución, porque no prohíbe de manera absoluta el desempeño de las actividades comerciales o profesionales, sino que solo conlleva una restricción de las operaciones en efectivo que se consideran de alto valor y el establecimiento de ciertas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas como vulnerables. O sea, no me digas que no te dejo vender porque no puedes vender en efectivo. Y se justifica por el beneficio social, que busca como finalidad constitucionalmente válida evitar que los recursos de procedencia ilícita fortalezcan a las estructuras financieras de la organización delictiva. Pelas, esa tampoco prosperó y los particulares perdieron otra más. Veamos otra. No constituye a los particulares en autoridades de hecho. El precepto citado prevé obligaciones dirigidas a compeler. Compeler significa obligar o hacer algo en contra de su voluntad a quienes desarrollen actividades vulnerables, específicamente a recabar, entre otras cuestiones, documentación e información que permita conocer el origen de los pagos en efectivo superiores a determinados montos, susceptibles de provenir de actividades ilícitas. Ahora bien, estas obligaciones se inscriben en un marco de coordinación interinstitucional prevista en la ley para recabar elementos útiles en la investigación y persecución de los delitos. Esto siempre lo vamos a tener. ¿Qué es lo que persigue la ley? Recabar elementos útiles en la investigación y persecución de los delitos de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como para evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Así, el artículo 18 de la ley antilavado no constituye a los particulares en autoridades de hecho. Bueno, ya sigue ahí un último parrafito, pero aquí también palo a los particulares. Veamos a ver si ganan alguna nuestros particulares. No, ya de una vez les digo, no, todas fueron un rotundo, una blanqueada en el béisbol hubiera sido. Nos dieron una blanqueada a los particulares las autoridades. Dice que no impone a los particulares la obligación de prestar un servicio público. Oye, no inventes, con toda la chamba que quieres que yo haga, en realidad estoy trabajando para ti. O sea, me estás poniendo la obligación de prestar un servicio público. Tampoco prosperó. El precepto y fracción citados prevén para quienes realicen actividades vulnerables la obligación de custodiar, proteger, resguardar
y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Asimismo, obliga a conservar la información y documentación referida de forma física o electrónica por un plazo de 5 años contado a partir de la fecha de la realización de las actividades vulnerables, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente. Ahora bien, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que dichas obligaciones no implican la prestación de un servicio público. O sea, pelas, esta tampoco funcionó. Vienen algunas cosas que se vienen siendo repetitivas en los anteriores, pero veamos este punto. Es decir, a aquella que tiene como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los datos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y entonces nos llegamos aquí a este punto que dice requiere de la colaboración de los gobernados. Entonces, si tú tienes que ir a presentar un aviso, velo a presentar. Si tienes que resguardar la información, resguárdala. No me puedes decir que te estoy haciendo que trabajes. Otra más. No viola el principio de legalidad. Oye, esta no es legal, esta ley. Bueno, sí, ya dijo en este caso las autoridades, los jueces, que no es cierto. Dice, los numerales indicados al señalar y desarrollar las obligaciones de quienes realizan las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17, como es identificar y verificar la identidad de los clientes y usuarios, así como presentar avisos relacionados con actos con actos u operaciones de actividades vulnerables y enviar esa información al SAT, entre otras, no violan el derecho a la legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución, toda vez que ello corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien dirige la facultad de emitir actos administrativos que cumplan con los particulares, con los parámetros constitucionales, porque está constreñida a desarrollar sus facultades de verificación exclusivamente en relación con la información o documentación relacionada con las actividades vulnerables y durante su desarrollo debe sujetarse a lo dispuesto por la ley mencionada. Veamos otro más. No vulnera el principio de seguridad jurídica. Pues no le hace nada, ya se fijaron, por donde le atacaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no pasa. Digamos que quedamos como 25-0 favor la autoridad. No vulnera el principio de seguridad jurídica. El precepto citado al prever que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos, tratándose de transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, por un valor igual o superior al equivalente a 3,200 veces el salario mínimo, que actualmente ya son las UMAS, en que se realice el pago o se cumpla la obligación, no disminuye el valor probatorio otorgado por el Estado a la moneda, conforme a los numerales 4 y 5 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende no vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en los artículos 14 y 16, porque no existe antimonia. ¿De acuerdo? ¿Qué es una antimonia? Es una contradicción entre dos leyes. Si hay dos leyes que se están contraponiendo, se dice que hay una antimonia. Tampoco aplica esa señora. Muy bien. Dice, ni en el de monedas metálicas, que está acotando el valor de 100 piezas de cada denominación de un mismo pago, sino solo prevé limitaciones para pagar y aceptar
la liquidación o el pago en efectivo tratándose de vehículos nuevos o usados, que es lo que está limitado en el uso de efectivo. Ok, veamos esta otra. No contravienen los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Los artículos 17 y 18, fracción 6, 19, 23 y 24 y segundo transitorio de la ley antilavado establecen respectivamente el catálogo de actividades consideradas como vulnerables para efectos de la propia ley y por tanto objeto de identificación. Las obligaciones de los sujetos que realicen las actividades vulnerables, entre las que se encuentra presentar los avisos correspondientes en los tiempos y bajo la forma prevista en esa ley, que el reglamento de dicho ordenamiento instituirá medidas simplificadas para el cumplimiento de esas obligaciones en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quienes las realicen, el plazo para la presentación de los avisos, que ésta se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato original que fije la Secretaría de Hacienda, y que el Ejecutivo Federal emitirá el reglamento indicado. Por su parte, el artículo 12 de este último precisa que las personas que realicen las actividades vulnerables referidas en el 17 de la ley deberán estar inscritas en el RFC y enviar al SAT la información de identificación relacionada con estas a través de los medios electrónicos y mediante el formato oficial que determine y expida la unidad de inteligencia financiera de la dependencia mencionada, así como que cuando ya no lleven a cabo estas actividades, se den de baja en el padrón correspondiente. En consecuencia, el hecho de que los sujetos obligados a presentar los avisos señalados deban darse de alta en el padrón y enviar la información aludida por medios electrónicos no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Pelas, entonces no es nuevamente algo en el que se haya ganado. Termina diciendo esta tesis: el reglamento solo desarrolló el cómo de las disposiciones legales citadas. O sea, no es que nos haya puesto más broncas, sino simplemente nos dijo cómo a las broncas que ya teníamos. Veamos esta. No vulneran el principio de presunción de inocencia. Los preceptos citados limitan el uso de dinero en efectivo. Oye, no inventes, ¿por qué no me dejas utilizar efectivo para comprar un coche caro? No, porque puede ser dinero que provenga de una actividad ilícita. Oye, y mi presunción de inocencia, no me puedes decir eso. Entonces, nuevamente se ampararon contra esto. Dice: los preceptos citados limitan el uso de dinero en efectivo en aquellas actividades consideradas como vulnerables o susceptibles de utilizarse para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Ahora bien, dicha circunstancia obedece, según se advierte en el proceso legislativo del cual surgieron, a que, conforme a las mejores prácticas internacionales, se reconocen cierto tipo de operaciones comerciales como las más propensas a ser utilizadas para el lavado de dinero de recursos de procedencia ilícita. Así, los artículos 2 y 32 no vulneran el principio de presunción de inocencia, pues no dan por sentado que quienes llevan a cabo operaciones en efectivo superiores a los montos determinados por la propia ley sean responsables de este delito, ni mucho menos que quienes estén dedicados a ejercer una actividad vulnerable sean delincuentes, lo que se corrobora con el hecho de que aun cuando se considere que una determinada operación en efectivo tiene inmersos recursos de procedencia ilícita, esta situación deberá ser investigada por la unidad de la PGR, previa denuncia correspondiente en términos del artículo 7 de la ley referida, siempre mediante una sentencia definitiva que derrote la presunción de inocencia de sus probables responsables. Veamos todavía una más. No transgrede el principio de seguridad jurídica.
pero me estás haciendo que yo custodie, proteja, resguarda y evite la destrucción o ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, pues me estás dando chamba. Ajá. Y nos dice no transgrede el principio de seguridad jurídica al no definir lo que debe entenderse por información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable. Y nos dice ahí un poco a nivel de regaño, en virtud de que, además de que las leyes no son diccionarios, es lógico y razonable que el legislador no hubiera delimitado con absoluta precisión dichos conceptos, en la medida en que son múltiples las actividades que el artículo 17 considera como susceptibles de ser utilizados para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita. Por lo que sería impráctico y complejo delimitar la clase de información y documentación que puede producir cada tipo de sujeto obligado. O sea, ya se va dando cada vez más broncas. Y ya tenemos entonces todas estas tesis. A ver, vamos a regresarnos para contar cuántas tenemos en esta presentación y que nos quede más o menos claro este punto. Entonces decíamos, primero, no viola el diverso 21 de la Constitución. Esa sería la primera tesis. Segunda, no violan los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Tercera, no contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Es parecida, pero se refiere a otras disposiciones. Cuarta, no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio. Quinto, no constituye a los particulares en autoridades de hecho. Sexto, no impone a los particulares la obligación de prestar un servicio público. 7. No viola el principio de legalidad. 8. No vulnera el principio de seguridad jurídica. 9. No contraviene los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. 10. No vulneran el principio de presunción de inocencia. 11. No transgrede el principio de seguridad jurídica. Y ya, ya pudiéramos poner algunas otras, que hay algunas otras, pero ya nos metemos en broncas. Básicamente, el objetivo de ver en términos generales qué tesis hay al respecto es para que tú al momento en que estés analizando y digas, oye, no hay bronca, cuando me caigan me voy a ir a amparar. Bueno, sábete que los amparos no han tenido la suerte que se buscaba. Muchas empresas se ampararon, estas fueron en un primer momento el artículo que vimos de reforma, pero después continuaron otros momentos y se siguieron dando más y más amparos que fueron de alguna forma detenidos por estas tesis, ¿no? Por estas tesis que son contundentes en contra de los particulares y que nos hacen que debamos cumplir con la ley. Muy bien, este sería un punto relevante. Puedes leer dentro de tu libro o dentro de los materiales los cuerpos de las tesis, que siempre será importante, y nos vemos en el siguiente segmento.